Nada, como estaba comentando antes, como ya se acerca el invierno y cada vez vemos más los catarros por aquí, por el centro de salud y demás, pues he decidido hacer la sesión sobre el consumo de antibióticos, o sea, el uso, perdón, de antibióticos en infecciones respiratorias altas y bajas. Este, este es el índice de contenidos que voy a seguir, pero bueno, para no entretenerme mucho, paso directamente. El porqué de esta sesión, pues principalmente por cuatro motivos. En atención primaria se realizan del 80 al 90% de las prescripciones de antibióticos y la mitad de estas prescripciones son normalmente inapropiadas o erróneas, bien por la indicación, porque no se hace una buena selección del antibiótico, por la dosis que suele ser incorrecta o por la duración del tratamiento. Además, las infecciones respiratorias constituyen la primera causa de consulta médica aquí en atención primaria y por lo tanto también es la principal causa del consumo de antibióticos. Hacer hincapié en que la mayoría son procesos leves que se autolimitan y son de origen vírico, por lo que la efectividad de los antibióticos es solamente marginal. Según los últimos datos de la ECDC, en el ranking europeo del consumo de antibióticos, nuestro país se sitúa el quinto en el ámbito comunitario y el decimocuarto en los hospitales. Alrededor de 3.000 personas mueren cada año en España como consecuencia de infecciones resistentes y alrededor de 33.000 en toda Europa. Por lo tanto, hay que actuar ya. Hay que tomar medidas de carácter urgente, porque si no las resistencias van a continuar creciendo. Se estima que para el año 2030, o sea, dentro de nada, el número de muertes atribuibles a infecciones multiresistentes van a alcanzar en torno a 390.000 al año en toda Europa, hasta 40.000 al año en España y en torno a 10 millones a nivel mundial. Incluso se va a llegar a desbancar el cáncer como primera causa de mortalidad. Y bueno, ¿en qué ha influido el COVID en todo esto? Pues resaltar el impacto que ha tenido las medidas básicas de prevención que se han adoptado durante la pandemia. Como todos sabemos, el lavado de manos, la higiene respiratoria, el uso de mascarillas, ha sido determinante para reducir este tipo de infecciones y en algunos países incluso la enfermedad neumocócica invasiva. La influencia del COVID sobre la resistencia se debe a múltiples causas, entre ellas al uso inadecuado de los antibióticos, debido a que hay situaciones que generan sospecha de coinfecciones bacterianas y la mayoría de los casos no existe coinfección. Y también por la existencia de recomendaciones que no siempre están basadas en evidencias de buena calidad. Se estima que en torno a las 3/4 de los pacientes con COVID recibieron antibióticos y que esta prescripción es mucho mayor que la prevalencia que se estima de coinfección, como comentaba ahora mismo. En el ámbito hospitalario se ha alcanzado hasta un 72% de casos del uso de antibióticos para tratar cuadros de COVID y en el medio extrahospitalario este consumo ha sido un poco menor, probablemente se ha debido al confinamiento severo o sea, tan estricto que vivimos, al menor acceso de los pacientes a los sistemas de salud y bueno, por tanto a la menor circulación de los patógenos en el ambiente. Sin embargo, sí que es verdad que se produjo un aumento del consumo de acitromicina porque se recomendó en los protocolos de la primera ola en la pandemia. Entonces la OMS pues, ha dado el toque de atención y según los datos provenientes del Sistema de Vigilancia Global de Resistencia, son pocos los pacientes infectados por COVID que realmente requieren la prescripción de antibióticos, por lo que se recomienda que se evite su uso en pacientes en los que los casos sean leves o incluso en casos moderados pero que no tengan justificación clínica para recibir antibióticos. Y por parte del PRAN se han elaborado también recomendaciones para el uso prudente de las prescripciones que incluyen buscar el asesoramiento del equipo PROA o bien del hospital o del área de salud correspondiente en caso de que tengamos dudas. En cuanto a los microorganismos implicados, pues bueno, he dejado aquí una tabla que creo que resume bastante bien los microorganismos más frecuentes en función de los distintos procesos. Y bueno, recalcar también algunos aspectos, ¿no? El primero, que en la mayoría de los casos no vamos a identificar el patógeno, por lo menos aquí en atención primaria, bien porque no se aísla, bien por los problemas que tenemos para obtener las muestras aquí en los centros de salud, por el acceso limitado que tenemos a los diagnósticos y porque los resultados, en la mayor parte de los casos, se van a obtener después de haber tenido que tomar una decisión para establecer el tratamiento. Entonces, al final existen bastantes limitaciones. Los patógenos que se aíslan con más frecuencia son el neumococo y el Haemophilus influenza. Y bueno, hacer hincapié también que la mayoría de las bronquitis agudas, más del 95%, son de causa vírica. Entonces, por tanto, tampoco requieren la prescripción de antibióticos. Para el diagnóstico, pues bueno, tenemos distintas pruebas. Yo voy a mencionar 4 fundamentales.
y bueno, haciendo también, como comentaba antes, hincapié en que la mayoría de ellas, pues aquí en atención primaria tiene muchas limitaciones, pero bueno, para saber que están ahí, que en un momento dado podemos hacer uso de ellas. En cuanto a los test del diagnóstico rápido, por ejemplo, para el antígeno del estreptococo beta-hemolítico del grupo A, la limitación principal es que no se distingue entre infección aguda y el estado de portador. Sin embargo, en los adultos, un test negativo sí que indicaría evidencia suficiente en contra del estreptococo piógeno. Estos test de antígenos en orina de Legionella y del neumococo son de utilidad en las neumonías, teniendo en cuenta también dos limitaciones principales. La primera, que en las primeras fases de neumonía el antígeno puede ser falsamente negativo por casos de neumonía leve y también pueden ser falsamente negativos en casos de que el paciente haya tenido una vacunación reciente, una colonización previa, que se trate de un EPOC con un episodio previo de neumonía o bien una exacerbación. En cuanto a la En cuanto a la PCR, su uso conlleva una reducción significativa de la prescripción de antibióticos comparada, digamos, con la atención habitual en las infecciones respiratorias en atención primaria. En personas sanas los niveles están por debajo de 5, pero puede producirse un aumento rápido en las 6 primeras horas después del estímulo inflamatorio. Por debajo de 100 estaría recomendado iniciar el tratamiento, por encima. En menor de 20 se recomienda no comenzarlo y entre 20 y 100 se aconseja hacer un tratamiento diferido según la evolución del paciente. La procalcitonina puede ser decisiva para no retrasar el tratamiento indicado o bien para no prolongar terapias innecesarias, pero nuevamente no tenemos por el momento disponibilidad aquí en los centros de salud. Las concentraciones se elevan rápidamente en torno a las 2-6 horas y el pico máximo se alcanza desde las 6 a las 24 durante infecciones bacterianas ya más severas. Y por último, en cuanto a las técnicas de diagnóstico molecular, permiten distinguir entre infección por bacterias y virus por la posibilidad de identificar y cuantificar múltiples patógenos en una misma muestra. Y además proporcionan información sobre la susceptibilidad de los antibióticos y nos aportan también información para la vigilancia de las neumonías, pero claro, tampoco la tenemos disponibles aquí. Entonces al final estamos un poco atados de mano. Pasando ahora por las pautas de antibióticos, he dejado también aquí otra tabla que recoge muy bien la duración recomendada de la prescripción, incluso el antibiótico de elección en función del proceso. Comentar que las infecciones bacterianas en las que está recomendado el uso de antibióticos, el tratamiento antimicrobiano suele ser empírico, por todo lo que ya he comentado, y que debe estar basado en la gravedad y en el microorganismo esperado. En las neumonías, la elección adecuada del tratamiento contribuye a un mejor pronóstico y un menor fracaso terapéutico. Sin embargo, se sabe que hasta en la mitad de los casos se desconoce la causa, incluso implementando un tratamiento adecuado y aunque se llega a conocer el diagnóstico microbiológico. En los pacientes con exacerbación de POC, en caso de que existan estudios microbiológicos previos, debemos ajustar el tratamiento al aislamiento del último cultivo. Y se ha comprobado que la ausencia de erradicación de la bacteria tras el tratamiento con antibióticos en los pacientes con bronquiectasia en los pacientes EPOC o con bronquiectasia aumenta la probabilidad de desarrollo de resistencia. Destacar también en el uso de la prescripción diferida. Es decir, tendríamos que instruir y educar al paciente al uso adecuado del antibiótico y decirle que lo va a tener en tarjeta, que el antibiótico lo va a tener disponible, pero que solamente haga uso de él cuando sea necesario y cuando la clínica empeore. Esto ha demostrado una mayor eficacia y seguridad en la medicina ambulatoria y no por ello implica un peor control de los síntomas. La disminución de la duración del tratamiento es una también de las estrategias clave de los programas de optimización del uso de antibióticos y esto es así porque los antibióticos actúan rápidamente, es decir, la eficacia máxima de los tratamientos suelen ser en torno al 5º y 8º día del inicio y la selección de los mutantes comienza a partir del 3.º-4º día y va aumentando con el tiempo de exposición. Por tanto, cuanto menor sea la pauta del tratamiento, menos resistencia vamos a provocar indirectamente. Y por último, a igualdad de eficacia clínica, se recomienda también reducir la reducción del tratamiento, como he dicho, para reducir, por tanto, los efectos adversos, ¿no? Como pueden ser la infección por Clostridium
un menor riesgo de resistencia, como comentaba, un menor coste, evidentemente, y favorecer también la adherencia al tratamiento del paciente. Ya casi terminando, quería también señalar que el uso de antibióticos también produce daños colaterales, evidentemente. Principalmente la afectación del microbioma del paciente, es decir, los antibióticos pueden determinar, aparte del desarrollo de resistencia, no solo del propio microorganismo, sino también las resistencias de la flora natural del paciente. Y bueno, la recuperación de esta microbiota pues puede ser lenta y es distinta en función de cada clase de antibiótico. Y un poco a modo resumen he querido poner aquí en este cuadro los puntos principales de las situaciones que tenemos que intentar evitar. Tenemos que evitar fundamentalmente prescribir antibióticos en los casos de rinositis aguda de menos de 7 a 10 días de evolución, salvo criterios de gravedad o de empeoramiento clínico del paciente. En la faringoamigdalitis, salvo que se sospeche etiología estreptocócica y que no se trate, y en este caso no tratar con antibióticos diferentes al de primera elección, que sería la penicilina, salvo alergia, evidentemente. Evitar también prescribir antibióticos en infecciones del tracto respiratorio inferior en adultos inmunocompetentes, salvo que se diagnostique una neumonía. Y evitar también el uso de aumentines si sabemos que el microorganismo o el probable microorganismo causante no produce beta-lactamasa. Evitar también utilizar de forma sistemática la citromicina, que aunque se recomendara en la primera ola pandémica y demás, como comentaba antes, pues no estaría indicado, y evitar también la fluoroquinolona si el tratamiento en el tratamiento de infecciones respiratorias autolimitadas o leves por la cantidad de efectos secundarios que produce. Y bueno, esto es un poco el resumen de toda la sesión, que he querido ponerlo aquí también para que quede como más claro y más resumido. El primer punto, lo que hablábamos al principio, ¿no? Las infecciones respiratorias constituyen la principal causa de consumo de antibióticos aquí en los centros de salud, en atención primaria, y solo un pequeño porcentaje de los pacientes con COVID necesita realmente antibióticos, por lo que tenemos que evitar su uso en los casos leves o moderados que no tengan justificación para recibirlo. El uso de los test rápidos, cuando estén disponibles, pueden ayudar a seleccionar a aquellos pacientes que se beneficien del tratamiento antibiótico. Y la propagación rápida de bacterias con resistencia a múltiples antibióticos a nivel mundial pues resulta extremadamente preocupante, lo que comentaba antes, vamos. Lo de la alerta de la OMS y demás. La elección del tratamiento antimicrobiano ha de realizarse desde un prisma ecológico, por lo que comentaba también antes de intentar producir el menor impacto posible sobre la microbiota del paciente y evitar daños colaterales. Hacer hincapié en la prescripción diferida del antibiótico, contribuyendo a un uso racional de los mismos. Y bueno, también lo de la disminución de la duración del tratamiento, ¿no? Para evitar la propagación de resistencias y demás. Y bueno, y lo que comentaba también de las medidas básicas de prevención, que yo creo que eso sería algo también que se debería quedar, como el lavado de manos, higiene respiratoria y uso de mascarilla, que bueno, aunque han sido medidas que siempre se han recomendado, yo creo que a partir del COVID es cuando más conciencia hemos tomado. Y nada más.